golpe de estado en Rusia. Los oligarcas quieren que Putin se vaya. En el corazón de una nación en caos, las grietas en el régimen de Putin se están haciendo cada vez más evidentes. Aliados de alto perfil están alzando la voz contra la guerra devastadora en Ucrania. La economía rusa se desploma y la moral de las tropas está al límite. ¿Podría ser este el comienzo del fin para el líder más poderoso de Rusia? Acompáñanos en este análisis profundo para descubrir cómo la guerra está reconfigurando la política interna de Rusia y qué podría significar esto para el futuro del país. No te lo pierdas. Antes de empezar, suscríbete, dale like y comparte. En medio de la reciente crisis, figuras prominentes que alguna vez fueron pilares del régimen de Putin ahora alzan la voz en contra de la guerra que consume a la nación. Un ejemplo emblemático de esta diserción es Oleg Deripaska, un aliado de Putin y fundador de la empresa Rusal Aluminium Company. Deripaska, cuya influencia en los círculos empresariales y militares era considerable, ha empezado a manifestar abiertamente su oposición al conflicto, utilizando plataformas como Telegram para abogar por la paz y la urgente necesidad de iniciar negociaciones. Su cambio de postura no solo refleja un creciente descontento dentro de las filas más cercanas al poder, sino que también simboliza una posible fractura entre los intereses económicos y militares que han sostenido el régimen hasta ahora. No es solo entre los altos mandos y los empresarios donde surge el descontento. Las voces de disidencia se están multiplicando en diversos sectores de la sociedad rusa. Mercenarios y líderes de milicias, quienes una vez fueron vistos como instrumentos indispensables en la maquinaria de guerra de Putin, ahora están denunciando abiertamente el conflicto que han ayudado a perpetuar. La rebelión del grupo Wagner en junio de 2023 marcó un antes y un después en la percepción pública de Putin, dejando una cicatriz profunda en su imagen pública. La guerra contra Ucrania ha tenido un efecto devastador en la economía rusa, siendo la depreciación del rublo uno de los síntomas más palpables. En agosto, el valor del rublo cayó más de un 10% frente al dólar, reflejando la creciente inestabilidad económica y la pérdida de confianza en la moneda nacional. Esta caída no solo afecta a las grandes transacciones internacionales, sino que también golpea duramente el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos, exacerbando la inflación y reduciendo la calidad de vida de millones de personas. La depreciación del rublo es un claro indicador de la fragilidad económica que enfrenta Rusia, donde cada pérdida en el frente se traduce en un golpe directo al bienestar de su población y en una erosión de la confianza y la capacidad del gobierno para manejar las crisis. La exclusión de Rusia de los principales servicios financieros globales ha aislado aún más a la nación, dificultando su integración en la economía mundial y limitando sus capacidades para manejar la crisis económica interna. Con aproximadamente 290.000 millones de los activos del Banco Central congelados, Rusia se encuentra atrapada en una espiral descendente donde sus reservas financieras están siendo drenadas sin posibilidad de reponerlas. La economía rusa no solo está sufriendo por la depreciación del rublo y la exclusión financiera, sino que también enfrenta una disminución significativa en su Producto Interno Bruto o PIB, con una reducción del 7% en comparación con las previsiones prebélicas. La economía del país muestra signos claros de debilitamiento estructural. Esta caída no solo refleja el costo directo de la guerra, sino también el impacto indirecto de las sanciones y la retirada de inversiones extranjeras. En medio de este panorama económico desolador, el gasto militar de Rusia ha experimentado un incremento alarmante, exacerbando aún más la crisis financiera. El gasto militar ha aumentado más de 3 veces de lo que se destinaba antes de la invasión en febrero de 2022, reflejando una dedicación desproporcionada de recursos hacia el esfuerzo bélico. Este aumento no solo desangra el presupuesto nacional, sino que también pone en evidencia la prioridad absoluta que el régimen otorga a la guerra sobre las necesidades básicas de la población. El desbordante gasto militar es un claro testimonio de la desesperación del régimen por mantener el control y prolongar el conflicto, a pesar de las consecuencias económicas devastadoras que esto conlleva. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Ante la imposibilidad de sostener el gasto militar y enfrentar las sanciones occidentales, Putin ha recurrido a la nacionalización de grandes empresas como una medida desesperada para mantener el control estatal sobre la economía. Esta estrategia, aunque necesaria para redistribuir los recursos y asegurar que estén disponibles para el esfuerzo de guerra, ha provocado un profundo descontento entre los propietarios de negocios y la élite empresarial de Rusia.
Empresas de gran tamaño que alguna vez fueron símbolos de prosperidad y éxito en el ámbito privado ahora se ven obligadas a someterse al control estatal, erosionando la confianza de los empresarios en el régimen y debilitando aún más la estructura económica del país. La nacionalización no solo desmantela la autonomía económica, sino que también siembra las semillas de la rebelión entre aquellos que han perdido su patrimonio y su influencia, creando un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad política y económica que amenaza con desmoronar el régimen de Putin desde dentro. En medio de la devastación y el caos que la guerra ha sembrado en ambos lados, Ucrania ha encontrado una renovada determinación para contrarrestar las agresiones rusas con una fuerza y resiliencia que han capturado la atención del mundo entero. La llegada de sistemas de misiles Patriot y avanzados aviones de combate occidentales ha sido un rayo de esperanza para una nación que ha sufrido innumerables pérdidas y destrucción. Estos sistemas no solo representan una mejora tangible en la capacidad defensiva y ofensiva de Ucrania, sino que también simbolizan el apoyo inquebrantable de las potencias occidentales a su lucha por la soberanía y la libertad. Mientras Ucrania avanza en su contraofensiva con renovada fuerza y equipamiento avanzado, la moral de las tropas rusas comienza a deteriorarse visiblemente, sumiendo al ejército en una crisis de confianza y cohesión que amenaza con desestabilizar aún más el ya frágil régimen de Putin. Las altas tasas de diserción y el creciente descontento entre las filas militares son testimonios de un ejército que ya no encuentra propósito ni orgullo en su misión. La fatiga y el desgaste psicológico exacerbados por las continuas pérdidas y la falta de victorias tangibles han mermado la determinación de muchos soldados rusos, quienes se sienten traicionados por un liderazgo que parece cada vez más desconectado de la realidad del frente de batalla. La guerra ha expuesto las profundas fisuras en las capacidades militares de Rusia, revelando un desgaste alarmante en sus sistemas de defensa y equipamiento crucial. La pérdida de avanzados sistemas de misiles S-400 y otros equipos militares esenciales no solo debilita la capacidad defensiva de Rusia, sino que también simboliza una derrota significativa que erosiona aún más la imagen de invulnerabilidad de Putin. Cada misil S-400 derribado y cada equipo militar destruido son recordatorios dolorosos de las limitaciones y vulnerabilidades del ejército ruso, que alguna vez fue considerado uno de los más formidables del mundo. En una Rusia donde los medios estatales han sido durante mucho tiempo las principales herramientas de propaganda y el control de la narrativa oficial, la pérdida de confianza en estas instituciones representa un golpe devastador para el régimen de Putin. A medida que la guerra se prolonga y las pérdidas se acumulan, la credibilidad de los medios controlados por el Estado comienza a desmoronarse ante los ojos de la población. La inconsistencia entre la realidad del frente de batalla y las versiones oficiales que se difunden han generado un sentimiento de traición y engaño entre los ciudadanos rusos, quienes ya no pueden confiar en la información que se les presenta. El aumento del descontento popular en Rusia no es una mera abstracción, sino una realidad palpable que se manifiesta a través de testimonios conmovedores de ciudadanos y desplazados que enfrentan la brutalidad de la guerra de primera mano. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en ciudades como Moscú, llevando consigo historias de pérdida, miedo y desesperación. Estos testimonios no solo humanizan el costo de la guerra, sino que también amplifican las voces de aquellos que, hartos de la destrucción y el sufrimiento, se atreven a alzar la voz contra el régimen de Putin. En los oscuros corredores del poder de Moscú, un sutil pero creciente movimiento de descontento está tomando forma entre los oligarcas y líderes militares que una vez fueron pilares inamovibles del régimen de Putin. Estos individuos, quienes han disfrutado de vastas riquezas y un poder sin precedentes gracias a su lealtad al presidente, ahora comienzan a cuestionar la sostenibilidad y el futuro de la guerra que está desgastando a Rusia desde dentro. La fatiga y el escepticismo ante una guerra que parece interminable han llevado a algunos de los más influyentes aliados de Putin a considerar seriamente la posibilidad de derrocarlo. La capacidad de los oligarcas para movilizar y utilizar sus vastos recursos económicos es un factor crucial que podría inclinar la balanza a favor de un golpe de Estado exitoso contra Putin. Estos poderosos individuos, cuya fortuna y conexiones les han permitido acumular una influencia descomunal tanto en la política como en la economía rusa, tienen el poder de financiar operaciones clandestinas, influir en la opinión pública y asegurar el apoyo de sectores clave dentro del ejército y la burocracia estatal. La movilización de estos recursos económicos no solo facilita la logística de un golpe de Estado, sino que también proporciona el respaldo financiero necesario para mantener el control y gestionar las consecuencias inmediatas de tal acción.
No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para mantenerte al tanto de todos los desarrollos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.